¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Ya, bueno, aguarden un Buen minutito, voy a día. buscar el material. Terminé hace 15 minutos la clase de familia, así que ya estoy con voz tomada. Este, bien. Bueno, vamos a estar con donación hoy, ¿eh? Con el contrato de donación. Voy a tomar agua cada rato. Bueno, estoy con mucha sed. Ah, esperen que saco la fotito que de Vega. Bien. Bueno, vamos a ver, este contrato donación es un lindo contrato, es medio larguito, pero lo vamos a ver todo hoy, pero es muy interesante y hay una reforma que se hizo al código que no, en noviembre del año pasado, una reforma al Código Civil y Comercial, que lo que vamos a hacer, no les, yo voy a hablar con Bea, porque tiene que ver mucho con el derecho sucesorio, entonces sepan que algo se reformó, pero es muy difícil entender algunas cuestiones, entonces lo vamos a dejar, bueno, vamos a ver, si no entienden lo preguntaremos y si no, lo dejaremos para cuando vean sucesiones conmigo. Vamos a compartir pantalla. ¿Sí? Vamos a ver cómo llegamos a la donación. Ahora vamos a ver por qué se llega a la donación. Cuando hablamos de actos de transmisión del dominio, ¿sí? De un bien, el derecho real de dominio, se puede transmitir a título oneroso o a título gratuito. Si la transmisión del dominio a título oneroso, ven que es la compraventa, la cesión de derechos, el depósito irregular, en el mutuo, son todos contratos donde se transmite el dominio a título oneroso. Pero el dominio también se puede transmitir a título gratuito, a través de un acto de mortis causa, es decir, por causa de muerte, como sería un testamento, o a través de un acto entre vivos, ¿sí?
a través de un acto entre vivos puede ser por un hecho, ¿sí? Por un hecho, dejar que se cumpla una prescripción adquisitiva, el hecho de la posesión de un bien, la posesión es un hecho, estoy poseyendo un bien como si fuese mío durante 20 años, estoy en una prescripción adquisitiva, ¿sí? Por un acto jurídico unilateral, por ejemplo, renunciar a un derecho, entonces se adquiere el dominio, o por un acto jurídico bilateral, que un acto jurídico bilateral es un contrato, ¿sí? Si este tiene contenido oneroso o económico, como ustedes estudiaron al principio en el concepto. Entonces, ¿cuál es el contrato por el cual se transmite el dominio a título gratuito por un acto entre vivos, a través de un acto jurídico bilateral, o sea, un contrato? Es la donación. Es decir, el nombre que tiene este contrato es donación. Esto lo aclaramos, yo hice, este cuadrito no lo van a tener en los libros, lo armé yo para que puedan entender, porque a veces muchas personas que han estudiado, no son estudiantes de derecho, abogados ni nada, unos creen que la donación es una especie de testamento, ¿sí? Como que algo, así como una persona otorga testamento, puede otorgar donaciones, entendiéndolo como un acto jurídico unilateral. Y la donación, y eso tiene un porqué, por una redacción que tenía en el concepto de donación el código anterior. Y además la gente común que no, esto no lo sabe, que es la donación, es un acto jurídico bilateral. No es un acto jurídico unilateral, sino que es un acto jurídico bilateral. Por eso decimos que es un contrato, la donación. Cuando hablamos de donación estamos hablando de un contrato. ¿Sí? El 1542 nos menciona el concepto de donación. Dice, habrá donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta la acepta. Acá tenemos el carácter bilateral. ¿Por qué? Porque en el código anterior, esta última parte, decía, y esta la acepta, no estaba. Entonces, se hablaba de donación cuando una parte entrega, aparte hablaba de entrega una cosa a otra gratuitamente, con lo cual no hablaba de se obliga, y siempre la donación, entonces algunos le confundían el carácter real, porque había una entrega de cosa, pero la donación siempre fue consensual, ¿sí? Porque una de las partes se obliga a entregar la cosa a otra. Y esa otra se obliga a aceptarla, es decir, la acepta esa cosa. Si no tuviésemos este carácter de aceptación, es lo que prestaba confusión, y decíamos, es un acto jurídico unilateral entonces. Pero ahora tenemos incorporado ya expresamente esta necesidad de requisito de aceptación, por lo tanto ahora no queda ningún lugar a dudas que la donación es un contrato, es decir, un acto jurídico bilateral. Caracteres, es unilateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá de ser acto jurídico bilateral, como contrato es un acto jurídico unilateral porque solamente hay ventajas para una sola de las partes, ¿sí? Salvo en algunas clases de donaciones, que son la donación con cargo y la donación remuneratoria, que ahí sí hay una parte de bilateralidad. Es consensual, ¿sí? Las partes se obligan, no es necesario que haya entrega de la cosa, bueno, ahora todos son consensuales. Es gratuito, esto es carácter fundamental, ¿sí? Si es a cambio de un precio, nunca es donación, ¿sí? Siempre tiene que ser gratuito, tiene que haber animus donante, ¿sí? En las donaciones por cargo y en las donaciones remuneratorias, tienen un carácter oneroso, pero en la medida del valor del cargo y en la medida del valor de la remuneración, ¿sí? En lo que exceda sigue siendo gratuito, pero en la medida del cargo y en la medida de la remuneración son onerosas. En cuanto a la clasificación de la doctrina moderna, es un contrato de cambio, ya sea por un bien o por un servicio. Uno puede donar un bien o puede donar la realización de una actividad.
actos a título gratuito que no son donaciones. Antes el Código Civil anterior, en el 1191, las enunciaba expresamente diferentes supuestos que se consideraban liberalidades, ¿sí? Pero que no constituían un contrato de donación. Ejemplos son estos que mencioné hoy, ¿sí? El dejar interrumpir una prescripción, la prescripción adquisitiva, el la renuncia a un derecho, ¿sí? Todos supuestos que no se consideraban donación, pese a que eran liberalidades. Alguien hacía algo gratuitamente a favor de otro. Ahora, el 1543 no habla de liberalidades, simplemente dice que se aplican subsidiariamente las reglas de las donaciones a la cesión de créditos gratuita, al usufructo gratuito. El usufructo es un derecho real. Cuando es gratuito, se aplican las reglas de las donaciones, y a la renta vitalicia gratuita. El contrato de renta vitalicia puede ser oneroso o gratuito. El contrato gratuito se le aplican las reglas de las donaciones. Y en la cesión de créditos, ustedes vieron, o si no lo vieron todavía, lo van a ver, que la cesión de créditos, si es onerosa, se aplican subsidiariamente las reglas de la compraventa. Y si es gratuita, se le aplican las reglas de las donaciones. En los actos mixtos, que son en parte gratuitos y en parte onerosos, en cuanto a la forma, se aplican las normas sobre donaciones. Vamos a ver, cuando ahora después que veamos forma de las donaciones, si es un contrato formal o no formal. En los actos mixtos, en cuanto a la forma, se le aplican las normas de donaciones. En cuanto al contenido, en la parte gratuita, las reglas de las donaciones, y en la parte onerosa, por la naturaleza del contrato. Si es parecido a una cesión de créditos, se aplicará a la cesión de créditos. Si es parecido a una compraventa, a las reglas de la compraventa. Presupuesto. Estamos siguiendo esta estructura que yo les dije en la otra clase que iba a seguir en todos los contratos. El donante, capacidad. Capacidad tiene que tener una capacidad especial, no es la capacidad común a todos contratos. Hay que poder disponer bienes, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque hay, por ejemplo, los emancipados, no todos tienen capacidad para disponer bienes. Por ejemplo, los emancipados, aquel emancipado, la única emancipación que existe ahora es la emancipación por matrimonio. Si no existe más la emancipación por edad. Si cuando antes teníamos la mayoría de edad a los 21 años, a partir de los 18 años, una persona podía pedir su emancipación, pero tenía un carácter de extinción de la patria potestad en ese momento, solo a los fines de ejercer el comercio, ¿sí? Para había actos que seguían siendo responsables los padres. Esa emancipación ahora, al bajarse la edad, mayoría de edad, 18 años, ya obviamente cae en abstracto y no existe más la emancipación por edad. No puede, a veces uno tiene consultas de chicos de 16 años y dice, me quiero emancipar. Lo lamento, mijito. Si te querés emancipar, la única forma es que te cases, si no, no podés. Pero esas personas que se casan con 18 años, una persona si tiene autorización de los padres, puede contraer matrimonio, si no, no. Ese, una vez que contrae matrimonio, queda emancipado, es decir, queda extinguida la responsabilidad parental de sus padres. Pero tiene una limitación ese emancipado. No va a poder disponer los bienes recibidos a título gratuito, es decir, aquellos bienes que les fueron donados a ese emancipado, ¿sí? O le fueron legados, o fueron instituidos herederos y tiene bienes siendo menor de edad, aunque esté emancipado, no puede donarlos. Podrá venderlos, pero sí, ningún problema, pero puede donarlos, no. No puede disponer los bienes recibidos a título gratuito. Entonces, por eso hablamos de una capacidad específica para disponer bienes. Profe, ¿solo ¿sí? los emancipados son la excepción? ¿Los pródigos no? El pródigo, para disponer bienes, yo no recuerdo, cuando tenemos los, vos te lo tenés ahí, te dice, yo no recuerdo, pero puede ser que esté esa excepción también.
yo no la recuerdo. ¿Tenés los artículos ahí que hablan de los inhabilitados? Salvo, ojo, si un juez no solamente pródigos, porque la prodigalidad es una causal de inhabilitación. Puede pasar que una restricción a la capacidad, que un juez, a través de un juicio de restricción a la capacidad, establezca una prohibición de disponer bienes a título gratuito. Sí, eso sí, pero lo tiene que haber dispuesto el juez. ¿Sí? No basta, bueno, ahora me estoy acordando de los inhabilitados. No basta con la sentencia que lo declara inhabilitado. Esto es por el cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver con salud mental. ¿Sí? Antes, te estoy respondiendo ahora porque cuando me empecé a acordar. Cuando antes la sentencia de inhabilitación de una persona, igual que la de insania, automáticamente te privaba derechos. Era como la muerte civil. En la insania un poco más, en la inhabilitación un poco menos. Hoy por hoy, como la regla es la capacidad, el juez tiene que específicamente determinar qué actos puede realizar y qué actos puede realizar en principio todos, pero qué actos está restringido de realizar, qué actos tiene prohibidos realizar. Entonces, en un inhabilitado, en este caso el juez tiene que haber dispuesto la prohibición de contratar. ¿Sí? Si hay una prohibición de contratar o tal vez una prohibición de disponer bienes a título gratuito, ¿sí? No de hacer un contrato de compraventa, pero sí se puede establecer una prohibición de disponer bienes a título gratuito. En ese caso, estaría incapacitado para contratar de esta forma. ¿Sí? ¿Quién me había preguntado? Yo, gracias. No sé quién es yo, porque no te Yamila. veo. Ah, Yamila. Bien, Yamila, ¿se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, capacidad del donatario. Acá sí es capacidad genérica para recibir bienes, ¿sí? Los que son incapaces a través de sus representantes, es decir, las personas menores de edad o que tienen una incapacidad declarada y que el juez haya dispuesto su prohibición de contratar, lo podrán recibir a través de sus representantes. En el caso que se trate de una donación con cargo, como implica una obligación, el cargo es una obligación a cargo del donatario, perdón, no dije, donante es el que entrega el bien, donatario el que lo acepta. El caso de la donación con cargo implica una obligación para el donatario, por lo tanto, además de la aceptación por parte del representante, se requiere la autorización judicial. Las personas jurídicas inexistentes pueden ser beneficiarias de donaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que toda persona para existir, las personas jurídicas tienen que tener los estatutos aprobados, ¿sí? En el caso de las personas jurídicas inexistentes son aquellas que se dona para que la persona jurídica exista. Por ejemplo, las fundaciones, a través de un testamento, o se hace un legado, o se hace una donación con el objetivo que la fundación sea creada. Por lo tanto, obviamente no existe, ¿sí? Va a ser creada, ¿sí? En ese caso, es una condición resolutoria, porque si no, esa fundación o esa persona jurídica no se crea, la donación queda resuelta, ¿sí? Pero en este caso, estas personas jurídicas, aunque no tengan existencia, pueden ser sujetos beneficiarios de la donación. Los incapaces de derecho, en 1550, tutores y curadores no pueden recibir antes de que sea aprobada la rendición de cuenta y pago de remuneración. Esto igual, ¿se acuerdan que en la compraventa que hablamos de los tutores y curadores, que tenía que ser aprobada las cuentas de la tutela? Otro de los presupuestos, vimos capacidad, vamos a consentimiento. Y acá tenemos una cuestión también. Como en todo contrato, se requiere oferta y aceptación. La oferta no tenemos ningún problema, como todo contrato. La aceptación puede ser expresa o tácita.
Esto es de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que no nos tiene que dejar lugar a dudas, ¿sí? Tiene que quedar claramente interpretado que en un caso de aceptación tácita se está haciendo una donación y no otro acto, ¿sí? Y en esto son muy cuidadosos los escribanos, porque cuando yo voy a una escribanía que quiero donar mis bienes, el escribano va a tener muchas charlas conmigo tendiente a ver si yo estoy segura, si no hay captación de voluntad, si tengo herederos, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Cuando hago esa donación, ¿sí? El escribano está obligado a informarme todas las consecuencias del acto de donación, porque es una liberalidad, es un acto que yo me estoy despojando a cambio de nada, ¿sí? Entonces, cuando esa donación no es expresa, sino que surge tácitamente, hay que tener mucho cuidado y hay que interpretarlo en forma muy restricta para que no nos quede lugar a dudas que lo que quiso hacer es una donación, una liberalidad, y que a cambio no se pedía nada. El tema lo tenemos con relación a esta aceptación, con relación al tiempo. ¿Por qué? Porque el código anterior permitía que uno hiciese una oferta de donación y la aceptación no estaba condicionada a la vida del donante, es decir, podía ser aceptada con posterioridad al fallecimiento del donante, es decir, no se extinguía el contrato por el fallecimiento del donante. El donante solo había hecho la oferta de donación. La aceptación se hacía después de fallecido el donante. Esto era un recurso muy práctico para no tener que iniciar procesos sucesorios. Es decir, cuando la gente comúnmente uno escucha que dice, le puse todo a nombre de mis hijos, ¿sí? Yo dejé todos los papeles en orden y puse todo a nombre de mis hijos. En realidad, el poner a nombre de los hijos, lo que está haciendo o de otro, es una donación. Lo que se hacía era, se hacía una oferta de donación en relación a esos hijos y se reservaba el usufructo y la renta vitalicia. ¿Para qué? Para que los hijos, si yo le hacía la oferta de donación, después no me dijeran, listo, te saco de la casa, agarro la casa, la vendo, me compro algo que yo quiero y a vos te mando a vivir a la calle, ¿sí? Entonces, se reserva el donante, se reserva el usufructo, ¿sí? O renta vitalicia, sí, se reservaba una oferta de donación con reserva de usufructo, era la figura. Se reservaba el usufructo. Una vez que fallecía esta persona, el donatario, en este caso el heredero, concurría a la escribanía y formalizaba la aceptación de esa donación. Por lo tanto, ya era titular de ese bien y no era necesario iniciar procesos sucesorios. ¿Qué pasó? El Código Civil y Comercial, no en el proyecto original de la Comisión de los 100, sino la reforma que hace el Poder Ejecutivo, ¿sí? Lo que hace que el Estado dice, no, yo quiero recaudar. Si la gente no inicia procesos sucesorios, me está jorobando, porque el impuesto a la transmisión de bienes mortis causa es mucho más alto que los impuestos a la transmisión entre vivos. Entonces, si yo no tenía que iniciar proceso sucesorio, solamente pagaba el impuesto, los impuestos derivados del acto entre vivos donación, y ya está, y no los impuestos del sucesorio y los gastos del sucesorio, los gastos de juicio. Entonces el Estado dice, no, momentito, acá nos están queriendo jorobar los escribanos. No, porque yo recaudo como Estado con los juicios sucesorios. Entonces, lo que hizo en esa reforma, que fue finalmente lo que quedó legislado, se suprimió la posibilidad de la aceptación con posterioridad a la muerte del donante. Es decir, sí o
o sí se puede hacer una donación, ¿sí? Pero oferta y aceptación tienen que acontecer antes de la muerte del donante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, esa donación no tiene efectos, ¿sí? Tiene que ser antes de la vida del donante. Sí, pues obviamente el donante se reservarse el usufructo para que los hijos no lo rajen a la calle, no digan esto, rajen a la calle. Es decir, pero puede reservarse el usufructo, pero sí los hijos van a tener que hacer la aceptación antes, ¿sí? No va a estar supeditada a después de la muerte del causante. Es una cuestión que tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque esa donación que se hizo en vida puede estar sujeta a una acción de reducción, que ahora cuando veamos después los tipos de donaciones y veamos la donación inoficiosa, vamos a ver de qué se trata y qué modificó el noviembre, que se le modificó también a esa acción de reducción. ¿Esto qué significa? Que este hijo que recibió en vida, se le hizo una donación, ese título hasta noviembre no era un título perfecto. ¿Por qué? Porque durante 10 años era pasible de que otro heredero le interponga una acción de reducción porque se había afectado su porción legítima. No se preocupen, ahora después lo explico mejor. Simplemente ahora quedémonos con esto de la aceptación. Entonces, hoy por hoy, hasta ahora, lo que vamos de consentimiento, la aceptación sí o sí tiene que ser en vida del donante. Bueno, esto que dice el artículo 7 eran las donaciones que habían sido anteriores a la reforma del código. ¿Qué pasaba? Porque el artículo 7 nos decía que la ley se aplica a las consecuencias de los actos existentes. Entonces, si la donación antes era válida al momento que se otorgó, aunque no tuviera aceptación, esa oferta era válida, ahora pierde eficacia con la reforma del código. Entonces, tiene que concurrir la gente nuevamente a la escribanía y hacer la aceptación. ¿Sí? Eso fue un quilombo, perdón, la palabra un lío para los escribanos, porque tuvieron que empezar a llamar a sus clientes que habían hecho ofertas de donación y pedirles que los donatarios concurran a la escribanía a aceptar la donación. Las que ya habían sido aceptadas, sí, no pasaba nada, pero les rige el plazo de los 10 años, que ahora vamos a ver qué pasó. ¿Está bien con esto? Hasta ahora lo que me interesa acá es qué es lo que nos dice nuestro código ahora, el Código Civil y Comercial, que la oferta y aceptación deben ser antes de la muerte del donante. La donación bajo condición. Esta donación está prohibida, ¿sí? El Código, el 1546, estableció una prohibición. Dice que son prohibidas las donaciones hechas por causa de muerte. ¿Sí? Eran aquellas donaciones que se establecía que se donaba un bien porque yo sé que me estoy por morir. Era una especie de donación que caducaba si en determinado plazo el donante no se moría o el donatario fallecía antes. En ese caso, la donación caducaba. Hoy están prohibidas, ¿sí? Pero se critica esto que dijo el código. ¿Por qué? Porque la promesa de la donación, sabemos que esta oferta de donación, si murió antes de la aceptación, no vale, porque por el 1545 no es válida. Pero la donación por causa de muerte, si muere después de aceptada la donación, pero los efectos se producen después del momento de la muerte, ¿por qué iba a estar prohibida? ¿Sí? Si es un supuesto de reversión de las donaciones, es decir, hay una incongruencia entre esta prohibición del 1546 y el supuesto que prevé el código, que ahí no puse el artículo, pero después más adelante lo tenemos, de reversión de la donación. Reversión de las donaciones, que la cosa vuelva al donante. Que el código lo permite. Más adelante, que el donante puede establecer en una cláusula que en caso de, pongamos, de determinada
condición se cumpla, la cosa vuelva al donante. Entonces, lo permite en una parte y en el 1546 lo prohíbe. Por eso fue que se lo criticó a este artículo. ¿Sí? En el caso de varios donatarios, ¿sí? La aceptación, si son solidarios, la aceptación de uno beneficia al resto, pero la muerte o revocación de la donación respecto de uno no afecta al resto. Vamos a los elementos, vamos a objeto de la donación. Sujeto ya dijimos, donante y donatario, vamos al objeto. El objeto es la atribución del dominio gratuito de una cosa. El objeto, como operación jurídica considerada que hablaba Moset Iturraspe, que en paz descanse, que falleció el otro día, ¿sí? Así que vamos a hacer un homenaje al doctor Moset Iturraspe. Él, cuando hablaba de objeto de los contratos, se acuerda en la operación jurídica considerada. En este caso, en el objeto de la donación, la operación jurídica considerada es la atribución del dominio gratuito de una cosa. En el objeto mediato hablamos de cosa, lo igual que la compraventa, ¿sí? Acá no hay precio, ¿sí? Acá hay solamente la cosa. No son válidas la donación de bienes futuros. Esta es una prohibición que tiene que ver con la prohibición general que hace el código respecto que no se puede contratar sobre bienes futuros, o la prohibición sobre herencias futuras. Uno no puede contratar, ¿sí? Donar bienes que todavía no tiene, bienes que va a tener, ¿sí? Está prohibido, no se pueden donar bienes futuros. Con respecto a los bienes que sí tengo, a los bienes presentes, la prohibición o limitación, más que prohibición, es que no se pueden donar en su totalidad, ¿sí? Debo reservarme el usufructo o, si tengo otros bienes, un mínimo para subsistencia, ¿sí? Esto es para evitar la prodigalidad, es decir, que se donen bienes, es decir, que yo me enoje y digo, bueno, yo, chau, le regalo todo mi bien, me voy a vivir a la montaña y dejo todos mis bienes, que, no sé, a Cáritas, a quien sea, no me interesa más nada de la vida, me voy a vivir en una cueva al medio de la montaña, ¿sí? Eso no se puede hacer. Debe reservarse o el usufructo de un bien o un mínimo para cubrir las necesidades. Bien. Vamos a forma. Ay, una molestia larga. A ver, esto yo tengo que hacerlo, pero no sé hacerlo. Yo tengo que hacerlo secuencial el Power, que vaya pasando de a poquito, pero no lo sé hacer, ya voy a aprender. Bueno, la regla general es que es un contrato no formal, porque así les voy preguntando a ustedes. Es decir, si yo les regalo, bueno, la notebook no se las voy a regalar. Bueno, esta sigue, esta pobre hecha bolsa, pero me sirve a mí. Pero si yo regalo una notebook, no tengo que hacerlo por escrito, no tengo que hacer escritura pública, ¿sí? Es decir, el principio general de la donación es que es no formal, es un contrato no formal. Excepciones, sí, tenemos las formas solemnes absolutas y la forma ad probationem. La forma solemne absoluta, esto ustedes ya lo saben porque lo vimos cuando vimos formas, es la escritura pública para la donación de inmuebles, muebles registrables y prestaciones periódicas. ¿Sí? La renta vitalicia gratuita son las prestaciones periódicas, es la renta vitalicia gratuita. Para estos actos requiero forma solemne absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Que si no lo hice en escritura pública, acá no hay principio de conversión del negocio jurídico, ni boleto, ni instrumento privado, no vale nada. Acá sí o sí es escritura pública, si no lo hice en escritura pública, el contrato no existe. El código es clarito en ese sentido. No produce efectos. Es el grado máximo de ineficacia, es una inexistencia, ¿sí?
no para producir efectos, no nació, no existe como contrato, sino lo hice en escritura pública, ¿sí? Sí o sí tengo que haberlo hecho en escritura pública, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que es formar solemne absoluto, ¿sí? Lo tengo que hacer en escritura pública y para poder probarlo, presento la escritura pública. No tengo la escritura pública, la perdí, la extravié, no importa. Voy a tener que pedirle al escribano una copia. Y si la escribanía se prendió fuego y el protocolo del escribano se quemó, voy a ir al colegio de escribanos que va a haber una copia del protocolo de la escribanía y entonces me van a dar la escritura pública y voy a poder probarlo. ¿Tengo otra forma de probarlo? No. Acá no hay ni posibilidad de obtener la prueba escrita, ni principio de prueba escrito, ni principio de ejecución me valen. No. Para este contrato solamente es la forma establecida solemne absoluta. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Sí, sí. Fui muy contundente, ¿no? Bien. Hay algunas donaciones que requieren una forma ad probation, es decir, una forma escrita, pero puede ser hecho por instrumento privado solamente para poder probarlo en juicio, que son las donaciones por causa de matrimonio y las donaciones remuneratorias. Las donaciones por causa de matrimonio, por ejemplo, alguien se va a casar y uno de ellos, de los contrayentes, le dona al otro, bien, el ejemplo es el anillo de brillantes, el cintillo, ¿sí? O un inmueble, puede ser, si es inmueble, tiene que ser por escritura pública. Vamos a cosas muebles no registrables. El anillo de brillantes, ¿sí? O, qué sé yo, un familiar les dona, les pone el mobiliario de todo el departamento. ¿Sí? Les compra heladera, microondas, plasma, lavarropas, les regala todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a casar. Y resulta que el matrimonio no se celebra, ¿sí? El matrimonio puede, las personas por más que haya un compromiso de estos que se hacían antes, que todavía son válidos, pero no se utiliza mucho, el compromiso que a nivel jurídico se llama esponsales, no obligan a celebrar el matrimonio, pero aún si hubiera habido un compromiso, no es, si las personas no se quieren casar, no se casan. Pero las donaciones que se hicieron por causa de matrimonio pueden ser revocadas, ¿sí? Se le puede decir, bueno, ahora devolvémelo, pero para demostrar que esa era una donación por causa del matrimonio, tengo que hacerlo por escrito y dejar establecido que eso se dona por causa del matrimonio. Si no lo hice por escrito, y lo lamento, voy a decir, ah, no, mentira, si vos el anillito me lo regalaste para cuando cumplíamos un aniversario de novios. Yo minga que te voy a reconocer que me lo diste por causa de matrimonio si después no me quise casar y vos me pedís que te lo devuelva. No, no. A ver, ¿dónde está escrito que fue por causa del matrimonio? Sí, lo mismo, el familiar. Ah, ahora devuélveme la suegra que está enojadísima. Yo que les compré todo, les regalé todo y ahora no se quiere casar. Bueno, ahora devuélvanmelo. No, no. ¿Por qué? No. ¿Dónde está escrito que me lo regalaste porque me iba a casar? ¿Sí? Entonces, a ver, deben ser hechos, si quiero pedir, tener la posibilidad de revocar esa donación, debo poder probar que fue por causa de matrimonio y para eso la forma escrita. Lo mismo las donaciones remuneratorias, que ahora vamos a ver cuando veamos las clases, que requieren la forma escrita para que quede demostrado que la donación fue remuneratoria. Y aprueba las donaciones manuales, el principio todos los medios probatorios del 2019, las donaciones solemnes, ya lo dijimos, solo por escritura pública, si no, no hay vuelta, ¿sí? No tengo otra forma. En las aprobaciones, sí, el 2020, la prueba de los contratos formales, ¿sí? En este caso, sí, ahí sí me vale el principio de prueba por escrito, principio de ejecución, en posibilidad de obtener la prueba escrita. Clases de donaciones, las donaciones mutuas.
en este caso existe entre ellas una relación de reciprocidad, ¿sí? En un mismo acto, las partes se donan recíprocamente determinados bienes, ¿sí? En este caso, la nulidad de una afecta a la otra, pero no la revocación, ¿sí? La revocación de una no trae aparejada la revocación de la otra, sí la nulidad. Las donaciones remuneratorias. Cuando yo les dé el ejemplo, ahora leemos el concepto, pero cuando yo les dé el ejemplo lo van a entender mejor. Es una donación con fines de recompensa por servicios prestados susceptibles de ser remunerados. En este caso, tiene que tratarse de algo que se dona para compensarme un servicio que yo donatario presté, que tenía derecho a cobrarlo y no se lo cobré, y tenía acción para exigir el cobro de ese servicio, pero no lo ejercí. Entonces, el donante, en agradecimiento, me regala algo. Por ejemplo, yo abogada, no sé, patrociné a un cliente en determinado juicio y no le cobro. ¿Sí? Es un servicio que yo tengo derecho a cobrarlo, un servicio que tiene carácter oneroso, mi actividad de abogada, tengo derecho a cobrarlo, que tengo acción, porque hubo un juicio, entonces yo puedo pedirle al juez que regulen honorarios. Le pedí que regulen honorarios, me lo reguló, pero yo pago este, el, el, los gastos del juicio, pero los honorarios pago los aportes, pero no le cobro a mi cliente. Entonces mi cliente, en agradecimiento, me regala un departamento en uno de edificios de esos nuevos que están haciendo todos por el de Peli. Me gusta el de Peli, que está sobre la costa. Entonces, en agradecimiento me regales. Bueno, no, cambiemos. Saco, porque ahí estamos hablando del inmueble. No, no es un inmueble. Me regala, a ver, ¿qué quiero? Una cosa mueble, no registrable, que me encanta, que tenga muchas ganas. La bicicleta mountain bike pro para ahora que estoy en pandemia, pero que por ahora me dejan salir, puedo ir en esa bicicleta que es carísima, firmada por los Curuchet, me regala esa bicicleta. ¿Sí? Me regalan compensación por servicios prestados que eran susceptibles de apreciación económica y que yo no ejercí la acción. Por eso los requisitos: que se haya prestado un servicio al donante, que el servicio tenga un valor económico, que exista acción judicial para cobrarlo, que no se haya ejercido esa acción, debe expresarse la intención de remuneración, por eso tiene que ser escrita, porque si no, es una simple donación. Si yo no dejé por escrito establecido que era compensación por ese servicio, es una donación pura y simple, ¿sí? Y es un acto bien, una donación bien gratuita. En este caso, yo dejo asentado que es en compensación por ese servicio, que obviamente debe ser lícito, ¿sí? En el caso de que sea inmueble o mueble registrable, obviamente voy a tener que hacer escritura pública, y si no, vale el instrumento privado. La diferencia que va a estar marcada acá es en los efectos, porque en la medida del valor del servicio prestado se va a regir por los actos a título oneroso y va a haber evicción y vicios redimitorios. Es decir, si el servicio que yo presté tenía determinado valor y el bien que me donan excede ese valor, el carácter remuneratorio va a ser en la medida del valor del servicio que presté, ¿sí? Si mis honorarios eran de, qué sé yo, 500.000 pesos y la bicicleta sale 700.000, el carácter remuneratorio va a ser por 500.000 pesos, ¿sí? Los 200.000 restantes es como acto a título gratuito, ¿sí? ¿Estamos con la donación remuneratoria? Sí, perfecto. La donación con cargo, esto todo flechitas y cosas, pero es fácil.
el cargo saben lo que es una modalidad que se impone un contrato, si así como se pueden poner condiciones, se puede poner un cargo, que es el cumplir algo, ¿sí? El cargo puede ser a favor del propio donante, que me haga un monumento, a favor de un tercero, que le limpie la vereda, tercero que menos valor que tiene el cargo. A mí el monumento, al tercero que le limpie la vereda, puede ser relativo a la cosa donada, ¿sí? Es decir, yo le doné el mármol, ¿sí? U otras prestaciones, ¿sí? Yo le doné el mármol para que haga un monumento, pero que de paso le limpie la vereda, ¿sí? Bien. El cargo es una obligación que es accesoria, ¿sí? Siempre va a estar unido al contrato principal, ¿sí? Y es excepcional, es decir, no se presume el cargo, debe estar expresado que existe un cargo. El obligado a cumplir el cargo es el donatario, ¿sí? Y es responsable por el incumplimiento, ¿sí? Ya sea devolviendo la cosa donada o el valor de la cosa donada. ¿Qué pasa si incumple? ¿Sí? Yo como donante puedo hacer dos cosas, o pedir que me cumplan, exigir que me cumplan el cargo, o puedo pedir que se revoque la donación. Si pido que se cumpla el cargo, esto que hablamos ahí de ejecución del cargo, ¿quién puede pedir que el cargo se cumpla? Yo donante, mis herederos, o un tercero. ¿Qué tercero? El beneficiario del cargo. Che, yo quiero que me barras la vereda, ¿eh? Voy a pedirle al juez que te obligue a que me barras la vereda. O sus acreedores, ¿sí? Acreedores del donante, de heredero tercero, en este caso que se done obviamente un bien y esos acreedores estén ahí a la espera de que yo reciba ese bien para poder embargarlo por una deuda. Legitimados pasivos. Ahí va a depender si el cargo es inherente a la persona o no, porque si doné algo, mármol, a un escultor para que me haga el monumento, obviamente el monumento quiero que me lo haga el escultor, no sus herederos u otro amigo, ¿sí? Quiero que me lo haga él, que es el artista. Entonces, si es inherente a la persona, el legitimado pasivo va a ser el donatario. Si no es inherente a la persona, puede ser otro, ¿sí? Puede ser también, se extiende legitimación pasiva a sus herederos. O sea, el donatario no me cumplió con el cargo y falleció, bueno, que lo hagan los herederos. Bien, esto sí pido el cumplimiento del cargo, pero estoy ofendidísima, porque no cumplieron con el cargo, entonces listo, que me devuelva la cosa donada. Entonces, legitimados activos, el donante o sus herederos pueden pedir la revocación de la donación. Recuérdense, la revocación, el modo extintivo de los contratos, la revocación, recuerden, la revocación de la donación por incumplimiento de cargo. Estamos acá, en este punto, atenti con los efectos de este modo extintivo. Yo pido, entonces, como donante o mis herederos van a pedir, bueno, que la cosa, sos un desagradecido porque no cumpliste el cargo y yo te doné algo, entonces devolveme la cosa. Si la donación fue revocada, el tercero que había aceptado el beneficio puede reclamar el cumplimiento al donante y este luego repetirá contra el donatario. El tercero quiere decir, está bien, vos estás reofendido porque no cumplió con el cargo, pero yo quiero que me barran la vereda. Yo quiero, ¿sí? Que me traigan me regalen un contenedor y me barran la vereda. Entonces, yo ofrezco cumplir el cargo, el mismo tercero quiere reclamar el cumplimiento y después igualmente va a repetir contra el donatario, ¿sí? Va a decir, está bien, me lo compro yo y me barro la vereda yo, pero vos dame después ese valor que vos me lo tenías que dar. Y atenti, decíamos, con los efectos de la revocación de la donación por incumplimiento de cargo. Recuerda, vayamos a parte general a cuando vimos los modos extintivos, ¿sí? Se acuerdan que el efecto de la donación por incumplimiento de cargo se transmite, tiene efectos ex tunc, retroactivos, ¿sí?
que acuérdense que la revocación en general era efectos entre las partes, ¿sí? Pero no alcanzaba a los terceros. El cumplimiento de la donación la revocación de la donación por incumplimiento de cargos alcanza a los terceros, ¿sí? Alcanza a los terceros. Como es un acto a título oneroso, es en proporción al cargo, y la evicción y vicios en la medida de la onerosidad. Esto es lo mismo que la donación remuneratoria. ¿Sí? Lo que estoy diciendo de la revocación de la donación lo vemos en otra filmina, pero bueno, ya se lo adelante. No está ahí, pero ahora está en otra filmina. Pero es ese efecto que llega hasta los terceros. Bien, hasta ahí me siguieron. Donación remuneratoria, donación con cargo, ¿sí? Vamos a las donaciones inoficiosas. Acá está dentro de las clases de donaciones, pero en realidad no es una clase de donación, sino que toda donación puede llegar a ser inoficiosa. Cuando hablamos de que una donación es inoficiosa, cuando ha afectado la porción legítima de herederos forzosos. Y acá nos detenemos un cachito y vamos a hablar un poquito de derechos sucesorios. ¿Qué son las porciones legítimas? Tranqui, es toda una clase de procesos sucesorios, así que simplemente para que sepan conceptos. La porción legítima del patrimonio de una persona es aquella porción del patrimonio de una persona de la cual no puede despojarse si tiene determinados herederos que se llaman herederos forzosos. Ahora el nuevo código los llama herederos legitimarios, ¿sí? Legitimarios porque tienen derecho a la porción legítima. Es decir, toda persona que tiene descendientes, ascendientes o cónyuge, si quiere disponer de sus bienes, ya sea por testamento o por donación, debe respetar una porción de sus bienes que sí o sí, por ley, porque es una norma de orden público, ¿sí? No los puedo despojar, debe respetar esa porción que sea para estos herederos, ¿sí? Si tengo descendientes, hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, son 2/3 de mi patrimonio, son sí o sí para los descendientes, no puedo despojarlos. Con el tercio que me queda, que se llama porción disponible, hago lo que quiero, lo dono, lo lego, lo que quiero, ¿sí? Pero con 2/3, si hay descendientes, es para ellos. Si tengo ascendientes, es decir, yo soy joven todavía y tengo mis padres, es la mitad. Con la otra mitad hago lo que quiero, se la regalo, se la dono a quien quiero, pero hay la mitad que es para los ascendientes. Si hay cónyuge, lo mismo, es la mitad, hago lo que quiero, la otra mitad es para el cónyuge. Puede llegar a pasar que coexista cónyuge y descendientes. Si hay descendientes, estos excluyen a los ascendientes, nunca los heredan. Si hay hijos, nietos, bisnietos, excluyen a los ascendientes. Por más que haya padres, están excluidos de la herencia. Pero si hay descendientes y cónyuges, pueden concurrir, ¿sí? En ese caso se toma la legítima mayor, en este caso los 2/3, ¿sí? No sumo las porciones, ahora me daría más de un entero. Hay 2/3. Después veo cómo divido los bienes, pero sé que 2/3 del patrimonio es para los descendientes o descendientes y cónyuges, ¿sí? Con la otra mitad, que la done. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, Sí, sí. profe. El problema está cuando el donante se excede en la porción legítima y dona bienes por valor superando la porción legítima, ¿sí? Superando esos 2/3, dona la mitad de sus bienes. Tenía hijos, por ejemplo, ¿sí? O dona 2/3 de su patrimonio y tenía hijos, cónyuges.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Los herederos van a decir, ay, momentito, se está afectando mi porción legítima que es de orden público. Entonces, yo voy a plantear una acción de reducción, se llama así. Es una reducción que va a tender a reducir esa donación para completar la porción legítima, ¿sí? Lo que falte de porción legítima, ¿sí? No quiere decir que va a provocar la nulidad de esa donación. ¿Por qué? Porque tal vez en lo que era porción disponible, la donación queda válida. Acá, a ver, si tú ese, nadie, no es que tiene que traer el bien y tenemos que vender el bien y repartir la plata. Son cálculos, ¿sí? Son operaciones contables que se van a dar al momento de la partición hereditaria, ¿sí? Donde el juez, el sucesorio, va a decir, a ver acá, momentito, acá hay cosas que se donaron, ¿sí? Entonces, y se afectó la porción legítima. Entonces los descendientes van a decir, sí, mi legítima está afectada, planteo una acción de reducción. Calculo el valor de esa donación y calculo el valor de mi porción legítima y voy a pedir que se complete el valor de esa porción legítima. Entonces, esa acción de reducción va a reducir esa donación para, en lo que exceda la porción legítima no hay problema, pero en lo que afecte la porción legítima sí se va a complementar. ¿Se entiende hasta ahí? Ese tipo de donaciones son las donaciones inoficiosas, aquellas que afectan las porciones legítimas. ¿Qué pasó? Acá estábamos bárbaros, ¿sí? Porque era una forma de proteger la porción legítima de los herederos forzosos. Y esta acción de reducción tenía efectos rey persecutorios. ¿Esto qué quiere decir? Que si ese heredero, perdón, si ese donatario había transmitido la cosa a un tercero, el heredero forzoso podía, planteando esta acción de reducción, perseguir esa cosa respecto de ese tercero, es decir, que la cosa donada vuelva al patrimonio, ¿sí? Y de esta forma poder completar la porción legítima, ¿sí? Este carácter rey persecutorio. Esto tuvimos hasta noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado, el Congreso aprobó una modificación de los artículos, que ya les digo cuáles son, esperen que tengo que la pantalla completa. Del artículo 2457, ¿sí? A partir del artículo 2457, 58, 59, esos artículos modifica y le elimina el carácter rey persecutorio a la acción de reducción, ¿sí? Yo, ¿dónde estoy? Esperen un cachito que se me fui yo. ¿Ustedes siguen viendo el PowerPoint? Sí. ¿Están en donaciones inoficiosas? Sí, sí. Ah, bien. ¿Qué es lo que le elimina? Le elimina el carácter rey persecutorio. Redactan estos artículos estableciendo que el heredero que hubiese transmitido a un tercero ese bien, ese no puede irse contra ese tercero, ¿sí? Y el heredero solamente deberá el valor por el valor que tenía esa donación que excedió la porción legítima para que se complete la porción legítima. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el problema? Que si ese donatario se insolventa, ¿sí? Porque ahí es donde se avivaron, dijeron, insolventate, entonces no le vas a poder, no te van a poder cobrar nada, ¿sí?
¿Por qué? Porque no hay que traer el bien, porque le elimina el código el carácter reipersecutorio de la cosa, ¿sí? Entonces, al no haber una cosa por la cual el acreedor, perdón, el heredero forzoso pueda embargarla, pedir que se le devuelva para completar su porción legítima, porque el código ahora dice que le suprime el carácter repersecutorio y solamente deberá el valor. Si el donatario se insolventa, ¿quién le cobra el heredero? Entonces se va a ver perjudicado en su porción legítima. Es la crítica, ¿sí?, que los colegios de abogados le hicieron a esta reforma. Esta reforma fue propuesta de los escribanos, ¿sí? Eh, por cuestiones, decían ellos, de seguridad jurídica, por el tercer adquirente de buena fe y a título oneroso. Pero el tercer adquirente de buena fe a título oneroso es cuando hay una nulidad, ¿sí? Cuando el acto jurídico está protegido frente a una nulidad. Pero no, acá no hay una nulidad de la donación. No estamos hablando de una nulidad de la donación. Estamos hablando de una donación inoficiosa porque se afectó la legítima de herederos forzosos, que es de orden público, ¿sí? Entonces, los colegios de abogados, las federaciones de colegios de abogados, han hecho una crítica fuerte a esta última reforma. Así que yo les voy a dejar, junto con el PowerPoint, les voy a hacer subir un comentario, ¿sí?, a esta reforma que se hizo, ¿sí? Lo importante acá, que nosotros no les vamos mucho a preguntar el tema de esto, se los dejo para que ustedes lo lean, porque sí, en sus sesiones se los preguntamos. Acá lo que me interesa que sepan es cuando una donación es inoficiosa, ¿sí? Eso. Lo otro, se los agrego a título informativo. Si lo dicen en el parcial, mejor, llegan al 10. Si no lo dicen, no pasa nada. Lo que sí tienen que saber por qué una donación es inoficiosa, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Sí, ¿Seguimos? Bien. Seguimos entonces. Esperen un cachito que llora. Inoficiosas. Vamos a los efectos. Obligaciones de las partes, ¿no? Los efectos. Tenemos obligaciones del donante y obligaciones del donatario. Obligación del donante, entregar la cosa, ¿sí? Si se obligó a entregar la cosa, debe hacerlo, y garantizar por evicción y vicios. ¿Cómo van a decir ustedes? Pero si la evicción y vicio es un efecto de los actos a título oneroso. En el programa está así, me van a decir. Porque la donación sí es un acto a título gratuito. ¿Por qué? Porque hay supuestos donde debe garantizarse evicción y vicios, que son el caso de que la donación fuese de mala fe, yo estoy donando algo que sé que hay otro que tiene un mejor derecho, pero no importa, yo quiero quedar bien con el donatario, se lo dono y después que se arregle, si ese tercero lo demanda por evicción porque tenía algún mejor derecho, que se arregle, yo quedé bien. Entonces, si es de mala fe porque yo sabía que había alguien con mejor derecho, debo garantía de saneamiento. Lo mismo que si la cosa tenía vicios redimitorios y yo lo sabía, si el donante era de mala fe. Después también tenemos obligación de garantizar vicios y evicción y vicios en el caso de la donación remuneratoria y la donación con cargo, en la medida del valor del servicio prestado en la remuneratoria y del valor del cargo en la donación con cargo. ¿Sí? En la medida de la onerosidad, del carácter oneroso de esa donación. Obligaciones del donatario. El donatario tiene obligación de alimentos. ¿Por qué obligación de alimentos? De prestarle alimentos al donante. ¿Por qué? Porque si encima que me donaron algo, el pobre donante después está en la indigencia,
mínimamente por una cuestión de gratitud, ¿sí? De agradecimiento, tengo que pasarle alimentos. Pero ¿qué pasa respecto a esos alimentos? Tiene que tratarse de que sea la donación sea pura y simple, la donación gratuita, ¿sí? Si le devuelvo la cosa, me libero, no, mirá que encima voy a tener que pasarle alimento, toma, quédate con lo que me diste. Y no existir parientes obligados en grado preferente, es decir, la obligación alimentaria, el derecho de familia, hay parientes, puede surgir de varias relaciones de familia, o de la responsabilidad parental, los padres le deben a los hijos, pero no sería este el caso, sino la obligación alimentaria entre parientes. Entre parientes hay obligación alimentaria, determinados parientes, no todos. Bueno, si hay parientes obligados a prestar alimentos de grado preferente, yo que soy un tercero, que no soy pariente, estoy último. Primero, si hay parientes, que le pasen alimentos los parientes, luego que me vengan a buscar a mí. ¿Sí? Con respecto al pagar las deudas del donante, esto el código no dice, pero se ha sostenido que si las partes lo pactan, ¿sí? Si en el contrato de donación está pactado que el donatario se va a hacer cargo del pago de deudas del donante, en ese caso sí va a estar obligado, si no, no. Y nunca va a confundirse con los propios bienes, es decir, no va a tener que el donatario de su patrimonio pagar deudas del donante, sino que tiene que ser en proporción al valor del bien donado, ¿sí? Si no quiere vender el bien, no lo venda, ¿sí? Pero el valor de ese bien tendrá que, en la medida del valor de ese bien, pagar las deudas del donante, solo si lo pactaron, si no, no. Y el deber de abstención, ¿sí? Este es un deber secundario, ¿sí? Que tiene que abstenerse de todo acto que importe ingratitud, es decir, no puedo, encima que me donaron algo, luego injuriarlo, ¿sí? Entonces, porque también puede ser pasible de revocación, como ahora vamos a ver. Que dice acá extinción, ¿no? Sí, extinción. El modo normal, la entrega de la cosa y el cumplimiento de estos deberes secundarios o colaterales, ¿sí? Si ha puesto una condición resolutoria, si la condición no se cumple, el contrato de donación queda perfeccionado, si la condición se cumple, opera retroactivamente, ¿sí? Es decir, debe devolverse la cosa, por el efecto resolutorio, que recuerden que era ex tunc, el efecto extintivo resolutorio es esto. Rescisión de común acuerdo, estos efectos a futuro, las partes deciden de común acuerdo rescindir el contrato. Acá el efecto puede ser, puede decir, bueno, pero es una donación, ya se entregó algo, pero puede ser que haya sido una única cosa que se entregó, entonces ya está, pero puede ser que la donación sea de prestaciones periódicas, entonces de común acuerdo deciden darle fin a ese contrato. Entonces, a futuro va a ser esas prestaciones periódicas no van a cumplirse. ¿Sí? No podrá reclamarse por lo que ya se dio, porque la rescisión no tiene efectos ex tunc, sino que tiene efectos ex nunc a futuro. Y la revocación. Y ojo al piojo. ¿Por qué? Porque usted lo primero que uno le dice de modos extintivos de la revocación de las donaciones, saltan la revocación. No, la revocación no es la regla es la irrevocabilidad. Es decir, lo que se donó no se revoca, salvo excepcionalmente los casos establecidos en la ley. Entonces, Moniquita, Moniquita, lo que se regala no se quita. El principio es la irrevocabilidad, no al revés, que ustedes saltan y dicen el modo extintivo que primero se les ocurre del contrato de donación, la revocación. No, el principio es la irrevocabilidad. Lo que se donó no se puede revocar, salvo los supuestos legales, ¿sí? ¿Y cuáles son esos supuestos legales?
estas causales de revocación, ¿sí? No otros, ¿sí? Acá no está el tema de la revocación de la donación por causa de matrimonio, porque es un supuesto especial, pero también tenganlo en cuenta, ¿sí? Ahí sería la condición resolutoria, de esa, suspensiva de esa donación, que se celebre el matrimonio. Si no se celebra, se resuelve. Bueno, me acuerdo, suspensiva resolutoria, pero es un condicional, sería la condición, la celebración del matrimonio, donde también es pasible de revocación. Pero en estos supuestos establecidos en la ley, son supuestos legales de revocación. En caso de incumplimiento de cargos, en caso de ingratitud del donatario y en caso de suprenacencia de hijos. No sé si se ve bien, pero los titulitos están en negrita. Le tendría que haber puesto un puntito, ¿sí? Para que se entiendan bien los cuadros. En caso de incumplimiento de cargos, ya lo vimos hoy, ¿sí? En la diapositiva 12, es decir, que se puede demandar o la ejecución de cargo o la revocación. En este caso es lo que hablamos ya hoy, que en caso de revocación de la donación por incumplimiento de cargo, se debe restituir la cosa, salvo que se ofrezca cumplir el cargo, ¿sí? Y este tercero de mala fe, que dijimos que los alcanzaba a los terceros. Fíjense qué alcance tiene esa revocación de la donación por cumplimiento de cargos, que llega hasta los terceros, ¿sí? Y en el caso de que la cosa permanezca en el tercero, el donatario le deberá el valor al tiempo de la revocación. Otro de los supuestos es en caso de ingratitud del donatario, ¿sí? Estos supuestos de ingratitud tienen que ver con estas causales, ¿sí? Que se haya atentado contra la vida del donante o sus parientes, que se haya incurrido en injurias graves a las mismas personas, que se hayan ocultado bienes o que se le haya negado alimentos, ¿sí? Estas causales son causales de ingratitud. Entonces, el donante puede pedir la revocación de la donación por ingratitud, ¿sí? Salvo que lo perdone, obviamente, ¿sí? En este, el efecto es entre partes, es retroactivo, ¿sí? Deberá restituirse la cosa, pero acá no alcanza a los terceros, ¿sí? Acá los terceros no tienen que devolver la cosa. El donatario le deberá el valor. Las causales, bueno, ya las dijimos. Legitimado activo el donante, acá no es como en el caso de los cargos, que era el donante, herederos, acreedores. Acá solamente el donante en caso de ingratitud y el legitimado pasivo, el donatario. Y el último supuesto de causales de revocación es el de suprenacencia de hijo. ¿Qué significa suprenacencia? Que nace un hijo con posterioridad. En este caso, al momento de celebrar el contrato de donación, si el donante estableció que ese contrato, esa donación va a ser revocada, en caso que le nazca un hijo, ese contrato, esa donación queda revocada. Si lo pactó, si no, no. En el código anterior, aunque no lo hubiese pactado, era un supuesto, ahora no. ¿Sí? Ahora, solamente si el donante estableció que en el caso de que nazca un hijo, esa donación queda revocada. ¿Sí? Ojo, que si no lo pactó y nace un hijo con posterioridad, sí, esa donación, que en un principio, como no había hijos, no era inoficiosa, puede llegar a ser inoficiosa, porque hay un heredero legitimario que antes no existía, un heredero forzoso que antes no existía. Entonces, este heredero puede llegar a plantear una acción de reducción de esa donación. No la nulidad, pero sí una reducción. ¿Estamos? Y la reversión, que ya hoy hablamos, la reversión de la donación, establece, acá tenemos el artículo que no lo había puesto en la otra filmina,
del 1500, ay, me tapa mi cartelito, 1566, dice, se puede pactar que la cosa vuelva al donante, tiene que estar expresamente establecido en el contrato, solamente al favor del donante. En este caso, puede pactarse que si el donatario o el denotario, su cónyuge o conviviente o sus descendientes fallezcan antes que el donante, la cosa vuelve al donante, un supuesto de reversión. Por eso, fíjense qué contradictorio con la prohibición que establecía el otro artículo, ¿sí? Decía prohibición de las donaciones por causa de muerte. Y si acá lo está permitiendo, ¿por qué en el otro lo prohíbe? En el caso de que si se hubiese pactado que la cosa vuelve al donante, si el donatario sin hijos y resulta que sí tenía hijos, ahí el donante no va a pedir la revocación. Bueno, creo que ya estamos, esto era lo último. Bien. Bueno, es un contrato largo, pero es un contrato lindo. Ya les digo, lo importante acá, las piezas claves, el tema de la aceptación, ¿sí? Y el tema, esto que le dije, de las donaciones inoficiosas, sepan qué es, qué significa que la donación sea inoficiosa. No importa si no saben todavía lo de la última reforma. Yo voy a hablar con Bea y le voy a decir que no lo pregunten. ¿Sí? Todavía porque les falta entender, qué sé yo. Pero igualmente me parece que me entendieron, ¿o no? Sí. Sí, papá, se entendió. Bueno, se pregunta de esto todo, que es de contrato, los caracteres, clases, todo, modos extintivos, ¿sí? Así que, ¿qué va de todo esto? Va todo. ¿Ya se sabe la modalidad oral del parcial? No sabemos todavía. No, ni idea. No sé cuántos quedaron de cursada. A ver, esperen que dejo de compartir así los veo. No sé cuántos quedaron. Acá cuántos hay, 5 o 4, algo 5, 20, y tengo 2 en el otro. Ah, tengo muchos. 40 tengo. 29. Esperen que no se vayan, porque yo saqué fotos a una pantalla y no saqué a la otra. Y capaz que en la otra clase me pasó lo mismo. Pero después me fijo. Bueno, si quieren tenemos un ratito para dudas. Si no, Profe, para este tema, ¿de qué autor nos recomienda estudiar? ¿qué tienen? ¿Qué bibliografía tienen que tengan la parte especial ahora? Fuera de Lorenzetti, que Yo lo leí de son un borde y está montón de recompleto. tomos. ¿Sí? Bueno. Sí, síganlo por borda, porque Alterini y Mosset no tienen para la parte especial. Antes en biblioteca, bueno, estaban los de Lorenzetti, pero cada tomo tiene 1 o 2 contratos, son larguísimos. Hay un libro que estaba en biblioteca de la facultad, ay, no recuerdo el autor, que era un libro finito, pero estaba muy bueno. Es un tipo manualcito, ay, se me fue el apellido. Ay, se me fue. Bueno, se los averiguo para la próxima clase. ¿Sí? Pregunta. ¿Alguien quiere dar contrato de comodato? Los que se sacaron, los que les quedó ahí, que acabaron raspando, sobre todo ellos. Los que sacaron buena nota, no. Preparar para la clase, para el viernes que viene, contrato de comodato. Cortito, porque tengo que hablar de depósito. Pero es un contrato corto, que si utilizan un PowerPoint en media horita lo dan. Yo lo hago. Bien. Victoria, bien. ¿Con alguien más querés, Victoria, hacerlo? Si querés, puede ser. Entre 2. ¿Puedo elegir? Vos vas a elegir así al azar.
te van a te adoran tus compañeros. Mirá cómo se fueron todos, eran dos, tenía dos pantallas y ahora queda una sola. Sí, como vos quieras, si querés elegir a alguien a hacerlo, si no, eso es un contrato re fácil. No, Yo lo hago capaz la sola, puedo si no me van a ayudar. odiar. Yo la ayudo a darlo. Dale, Lucía y listo, ya está. Lucía y Victoria. Victoria, te pregunto, hoy que veo tu apellido, nosotros tuvimos un profesor de apellido Liesegan en contratos. Sí, mi abuelo. Era tu abuelo, ay, divino, 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 divino. En Sí, contratos lo tuvimos, así que sí, tengo bien. todos los libros de él. Ay, bien, hacer honor a la memoria de tu abuelo entonces. Sí, lo tuve Bueno, yo de profesor, me encantaba. qué bueno. Sí, sí. Cuando vi el apellido no me había dado cuenta, ahí digo, así que bueno, Victoria y Lucía, entonces, ¿sí? Lucía Simonetti. Bien. Preparen corto, ¿sí? Háganlo con un power, así lo hacen ágil, como si yo fuera dando la clase, siguiendo esa estructura, concepto, caracteres, elementos, hablen del comodato, ¿sí? Haremos lo mejor posible. Sí, No vamos sí, a lo dar la van a clase hacer como usted, bárbaro. pero Lo van a hacer bárbaro porque he tenido buenas experiencias y a todos les sirve. Y yo después doy depósito, ¿sí? Y después yo por la otra, el viernes que viene sería esto, ¿no? Y el otro viernes, la otra semana, tengo que operarme, así que no voy a dar clases ese otro viernes, así que se va a ocupar ya Vega, ¿sí? De los temas de esa otra semana. Y después creo que ya tenemos el parcial, así que. Profe, ¿puede subir el Power de hoy al campus? Está, ya lo subí. Ya Ah, está. porque yo me Sí, metí sí. hace un rato y no lo había visto. Ah, creo que está, ¿eh? Sí, A sí, ver. creo que ahora me vuelvo a fijar, pero anoche lo subí. Genial. Y cualquier cosa, si a usted le toca faltar, también las clases grabadas están buenas. Cuando subió para el primer parcial, Ah, sí, sí, si sí. tiene del año pasado, No, me voy a fijar, pero lo que pasa es que después yo ya mis contratos terminaban con comodato y depósito. Lo que pasa que estaba el cronograma, sí que según estaba Oscar Escarcela también, pero ahora al no estar más, quedan otros temas por dar. Pero bueno, si no, si queda algún otro tema, lo daré la otra semana o hacemos eso, le subiremos alguna clase grabada. El power de donación sí está. ¿Eh? Sí está el power de donación. Sí, 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 lo subí ayer. Bueno, Victoria y Lucía, si después por WhatsApp durante la semana me quieren preguntar, tienen dudas, me quieren preguntar algo, no hay ningún problema. Si no, profe, Así. Sí, Gonzalo. las clases de Oscar están buenas también, si las quiere subir. Vamos a esperar, vamos a ver eso después que va a decidir Alejandro ahora, por ahí los quiere dar el tema a él, ¿sí? Bien, bien, bien. Pero por ahí si no puede, por ahí le sube las clases de Oscar. Buenísimo. Bueno, hasta el viernes entonces. Buen fin de adiós. Gracias. hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.